Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo el estudio del libro del Deuteronomio. Nos encontramos en esta introducción, ciertamente la presentación de este libro tan interesante. Nosotros decíamos que este libro es el quinto dentro de lo que le llamamos el Pentateuco. Existen otras teorías, ciertamente, de estudio, algunos que solamente ponen un tetrateuco, por lo tanto el Deuteronomio aparecería como introducción a los libros históricos, que también es muy factible, es nada más que mirar un poquitito la perspectiva de donde uno lo va mirando. En este caso sería como la introducción que Moisés está haciendo en este gran discurso hacia lo que vendrá posteriormente, la posesión de la tierra prometida y así sucesivamente los demás libros que vienen a continuación. También hay otros, pero mirando de otros criterios, que también hablan de un hexateuco. Por lo tanto, en este caso, terminaría en el libro de Josué, ¿verdad? Pero en fin, son teorías muy válidas también de acuerdo a la argumentación que se van presentando. Nosotros ahora queremos introducir ya el aspecto estructural de este libro, cómo este libro se va dividiendo poco a poco para poder entenderlo mejor en nuestra lectura posterior que haremos de los capítulos y de los versículos. En primer lugar, debemos decir que ya hemos mencionado la estructura que encontramos en este libro de acuerdo a los autores, pero nosotros queremos entrar principalmente en algunas características que nos pueden ayudar a entender mejor esta estructura. Sobre todo, la presencia, por ejemplo, de algunos títulos redaccionales que serían los indicadores de esta estructura. Vamos a mirar. El primero de estos títulos que encontramos en el libro del Deuteronomio está
como era de esperarse, en el 1.1. 1.1 del libro del Deuteronomio nos dice: estas son las palabras que dirigió Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán. Así comienza este libro, el capítulo 1, versículo 1. Así se introduce entonces el primer discurso de Moisés. Es así como comienza Moisés a dirigirse al pueblo. Presenta un resumen de la historia del pueblo de la alianza. Esto es importante de subrayar, que ya hemos dicho varias veces, queridos amigos, que el libro del Deuteronomio, por lo menos si lo leemos como una conclusión, como el colofón, ¿verdad?, de esta parte, sería la conclusión de los 4 libros anteriores, donde Moisés, antes de que el pueblo ingrese a la tierra prometida, les vuelve a dar esta segunda ley. Se vuelve a dirigir entonces al pueblo de Israel que fue peregrinando por el desierto, sobre todo a estos jóvenes, a esta nueva generación, dándole las indicaciones de las nuevas leyes o las correcciones de la ley antigua para que ellos puedan vivir bien, puedan vivir en paz y puedan cumplir aquello que el Señor está queriendo al entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, esta parte introduce el primer discurso de Moisés, que presenta un resumen de la historia del pueblo de la alianza hasta el momento en que se prepara a entrar en la tierra prometida, lo que acabamos de decir. Es un resumen entonces donde Moisés se dirige a todo el pueblo hasta el momento en que se prepara ya ahora para ingresar a la tierra prometida, dándole las características o dándole las órdenes necesarias o las leyes necesarias de Deuteronomio, segunda ley, antes de entrar a la tierra que Dios les había prometido. Un segundo elemento viene después entonces en el capítulo 4, versículo 44, en donde dice: esta es la ley que expuso Moisés a los israelitas. Esta es la ley. Entonces, ¿qué impuso? ¿Se dan cuenta entonces la fuerza con que está hablando, ¿verdad?, del discurso de Moisés como una imposición? Es decir, lo que Moisés dice se tiene que cumplir y se debe cumplir de esa manera. Dice: esta es la ley que Moisés expuso a los israelitas y estas son las normas, los preceptos y las leyes que les dictó después de que salieron de Egipto, cuando todavía se encontraban al otro lado del Jordán, en el valle que está cerca de Bet-peor. Allí tenía su territorio Sihón, rey amorreo que habitaba en Hesbón. Pero al salir de Egipto, Moisés y los israelitas lo derrotaron, se apoderaron de su territorio. Lo mismo hicieron con el país de Og, rey de Basán. Así conquistaron los países de los 2 reyes amorreos de la Transjordania, desde Aroer, en la orilla del torrente Arnón, hasta el monte Sirión, o sea, el Hermón, incluida toda la Arabá, el este del Jordán, hasta el mar de Arabá, al pie de las laderas del Pisgah. Bueno, todo esto entonces, queridos amigos, es muy interesante que nosotros vayamos viendo. Esa primera parte que introduce el discurso de Moisés, la segunda cómo va concluyendo, pero al mismo tiempo que comenzaría después otra partecita, ¿verdad? Aquí encontramos más bien esta frase, ¿verdad? Esta es la ley que expuso Moisés a los israelitas, encabeza la larga sección que va desde el 4:44 hasta el 28:68. Fíjense, entonces aquí comenzará, introduce así el discurso en que Moisés instruye al pueblo sobre el modo cómo han de vivir en la tierra que Dios les otorga. ¿Se dan cuenta? Este es el modo en que tiene que vivir el pueblo de Dios ahora que se prepara para entrar a la tierra prometida. Y eso es muy importante también para nosotros, ¿verdad? Es una forma de decir que Dios nos habla. En la tierra que el Señor nos ha dado, la tierra prometida, la tierra que mana leche y miel. Esto es importante entonces, queridos amigos, que tengamos en consideración. Por lo tanto, la primera parte del 1.1 que luego concluye, ¿verdad? Y comienza con el 4:44 hasta el 28:68. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento.
François Vine creció en Argelia. Allí solía rezar a un mártir, Charles de Foucauld. Entonces no había sido declarado santo, pero en 2005 Benedicto XVI lo beatificó. François explica que le gustaba porque era francés y que lo admiraba por su capacidad de unir a cristianos y musulmanes. Yo no conocía a mi padre. Cuando era pequeño le preguntaba a mi madre sobre él. Ella me dio una estampa de Charles de Foucauld en la que mi padre había escrito: «Él te protegerá y te amará en mi lugar». Así que en ese momento Charles de Foucauld se convirtió en mi guía. Charles de Foucauld descubrió su vocación durante una peregrinación a Tierra Santa. Había vivido en Francia, Siria y Palestina. Después viajó a Algeria para vivir entre los tuaregs de Lagar. Su vocación lo llevó junto a los pobres al sur de Argelia. Allí aprendió el idioma de los tuareg, hizo un diccionario del tuareg al francés para que ayudase a entender mejor su cultura y su lengua. Los tuaregs salvaron la vida de Charles de Foucauld cuando estaba a punto de morir de hambre. Allí se dio cuenta de que cristianos y musulmanes sí que podían vivir como hermanos. Para mostrar esa idea, pintó esta representación de Jesús con los brazos abiertos tanto a cristianos como a musulmanes. Su corazón muestra el amor que siente por todos. Lo que más le gustaba es que lo llamaran fraile universal, porque decía que todos somos hermanos y hermanas. Fue un hombre adelantado a su tiempo, sobre todo con el diálogo con los musulmanes. Gracias a él, vieron que en realidad un cristiano ama y reza, no es un hombre de espada. La Eucaristía era un aspecto central de la vida de Charles de Foucauld. Este altar lo hizo él mismo para la adoración eucarística. Entendió que el sacramento de la presencia de Dios podía conmover a la gente sin decir una palabra. La Eucaristía tiene una fuerza invisible para cambiar a las personas y al mundo. Charles de Foucauld falleció en 1916, asaltaron su casa y lo asesinaron. La Iglesia lo considera un mártir. Aunque todavía no ha sido oficialmente canonizado, solo falta la fecha de la ceremonia. Su devoción ya se ha extendido entre quienes promueven el diálogo interreligioso. Estas fotografías son quizá las primeras que se conservan de una santa. La priora de aquel entonces era muy abierta y permitió que hubiera una cámara de fotos en el Carmelo. Ahora una cámara regresa al Carmelo de Lisieux para mostrar lugares desconocidos de la brevísima vida de Teresa del Niño Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto.
Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su nombre es santo, su nombre es santo, 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 santo. Oh, Él es santo, Él es santo. Santo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Y aquí en esta división, ¿verdad?, estructural que es tan importante para nosotros que tengamos en consideración, tenemos un tercer discurso ahora de Moisés. Esto se introduce en el capítulo 28 del versículo 69, es decir, la continuación hasta donde hemos llegado en la segunda parte, con las palabras, dice:
Estas son las palabras de la alianza que el Señor mandó a Moisés concluir con los israelitas en el país de Moab. Estas son entonces las palabras que mandó el Señor decir, ¿verdad?, a Moisés al concluir con los israelitas una alianza, ciertamente, en el país de Moab. En este título, la palabra clave será alianza. Se va a subrayar la palabra entonces alianza. Lo que viene en los 4 capítulos siguientes formaliza la relación de alianza que existe entre el pueblo de Israel y su Dios. La relación. Por eso es importante, ¿verdad? Entonces esta segunda partecita, este segundo discurso, digamos, de parte de Moisés. Aquí entramos ya en el tercer discurso, porque el segundo directamente nos decía que introducía lo elemental y lo fundamental, lo que ellos tienen que vivir, lo que ellos tienen que poner en práctica para entrar en la tierra prometida, era ese segundo. Ahora el tercero ya directamente instruye cómo han de vivir, cómo deben comportarse, estando ya dentro de la tierra de Canaán. En este tercer discurso, lo que viene en los 4 capítulos formaliza la relación, decíamos, de alianza. Aquí es la alianza. Normas para entrar, ahora ya que estamos dentro, la alianza pactada con el Señor. Y por último, el último discurso de Moisés es introducido en el capítulo 33, 1, con las palabras: esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Nos encontramos entonces con Moisés, que está ya frente a su muerte prácticamente. Anteriormente nosotros ya habíamos hablado, ¿verdad?, que Dios le había llamado, le había dicho a Moisés de que él moriría, de que él pasaría ya al otro lado, por decirlo así, en nuestra terminología, ¿verdad?, más sencilla. Pero eso lo encontramos ya en el libro de los Números. Pero después, sin embargo, se comienza a hacer toda una síntesis. Recuerdan el capítulo 33, en que se hablaba de las etapas. Es como que está recordando y está diciendo: esto es lo que ustedes tienen que hacer, de esta manera tienen que comportarse. Pero el Señor ciertamente le había ya dicho que él también tendría que presentarse así como se había presentado ya Aarón y su hermana Miriam. Ahora también lo tendrá que hacer Moisés. La muerte de Aarón nosotros tenemos en el capítulo 20, como también la muerte de Miriam nosotros tenemos en el capítulo 21. Y en el capítulo 20, versículo 22, tenemos la muerte de Aarón. Moisés sigue aún, ¿verdad?, con vida, pero después también será llamado por Dios. Le indica que él también tendrá que morirse. Y así entonces, queridos amigos, en esa situación, ¿verdad?, en que se encuentra Moisés, ya frente a la tierra prometida, comienza a hacer estos discursos y deja de esta manera a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel con esta situación concreta, ¿verdad? La situación es esta: ustedes se encuentran frente a la tierra prometida, ustedes van a entrar a la tierra prometida, y este cuarto discurso le está diciendo, bueno, ustedes tendrán que realizar esta alianza, porque la palabra clave es alianza. Lo que viene ahora, entonces, en este cuarto capítulo, es la formalización, ¿verdad?, de la relación en esta alianza. Y luego tenemos el quinto discurso, un último discurso de Moisés, que es introducido en el 33. Y luego tenemos el último discurso de Moisés, es decir, el cuarto discurso, que es en el capítulo 33, versículo 1, con las palabras: esta es la bendición, decíamos, con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Se trata, como el título indica, ¿verdad?, de una bendición final y del testamento que Moisés deja a su pueblo. Como es fácil notar, en estos capítulos alternan armoniosamente el plural y el singular. Estas, esta, estas, esta. El singular y también
el plural. Bueno, esta es un poco la estructura, se dan cuenta los discursos. El último discurso, que sería el cuarto, el primero de estos en el 1.1, el segundo en el 4.44, el tercero nosotros tenemos en el 28.69 y el último discurso desde el 33.1. 33.1 entonces del libro del Deuteronomio nos indica lo que dice Moisés en su último discurso. Esta es la bendición con que Moisés, el hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Antes de morir. Esto es ya llegando al final, ¿verdad?, de su propia vida. Así como él había recibido de parte de Dios la propia indicación de que él moriría, que él no entraría a la tierra prometida, entonces le da este espacio de vida, le da aún estos momentos. Nos encontramos con este último discurso, son los tres únicos sobrevivientes hasta ahora, Caleb, Josué y Moisés. Pero nosotros sabemos que al final de este libro, más adelante, tendremos también la muerte de Moisés. Y aquí, en esta parte, en la última sección, en el último de la estructura del libro del Deuteronomio, encontramos las bendiciones de Moisés. Ya en el capítulo 34 se hablará de la muerte y la sepultura de Moisés. Es importante tener entonces en consideración esta estructura para comprender también los puntos claves, los elementos esenciales y fundamentales que nos quiere transmitir el autor sagrado. Y bueno, queridos amigos, esto es cuando nosotros nos ponemos a reflexionar sobre la estructura del libro. Pero vamos a continuar enseguida, volviendo después de la pausa, con la significación, es decir, el significado del libro del Deuteronomio. ¿En qué consiste este libro y qué es lo que quiere transmitir? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero.
Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Abrirás los cielos hoy, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos hablando de la estructura, que es muy importante para que podamos también después tener una teología de acuerdo a esta estructura. Son los discursos de Moisés, como se presenta en 5 partes prácticamente la división, pero son 5 discursos importantes que encontramos en que habla Moisés. Ahora queremos entrar en el significado del libro del Deuteronomio. Aquí me parece que está lo esencial, lo fundamental, ¿verdad? Para nosotros, porque entero te hago ya cuase para las Isañande, para los hombres Useañande, el autor sagrado. ¿Por qué el libro del Deuteronomio? ¿Por qué se escribe el libro del Deuteronomio? ¿Para quién se escribe? Entonces todo eso te hace entender desde ese significado. ¿Cuál es el significado, lo profundo? ¿Qué es lo que está queriendo transmitir? Para comprender entonces el significado de este libro es importante, además de todo lo dicho anteriormente, caer en la cuenta de la relación que tiene con 3 periodos de especial importancia en la historia de Israel. 3 momentos. Entonces, aquí el contexto histórico, porque lastimosamente muchas veces nosotros al leer la Biblia, influencia protestante, desencarnamos, descontextualizamos, agarramos y hacemos creer que esa frase que está escrita tiene, no sé, un poder mágico por el hecho de decir una palabrita, ¿entiendes? Que no tiene nada que ver. Entonces, este es un libro teológico, pero que se basa en la historia de la salvación. No nos olvidemos
Incluso cuando von Rad descubre esto de historia de la salvación dentro del estudio bíblico, le da la certeza y la fuerza, ¿verdad?, a la Biblia de hacernos entender que siempre nuestra exégesis debe entrar dentro de un contexto histórico. Si nosotros sacamos, descontextualizamos, desencarnamos, evidentemente que estamos pensando que la Biblia es una cuestión mágica. Lastimosamente, como le estaba diciendo, influencias, ¿verdad?, de las sectas, etcétera, etcétera, que nos hablan y agarran la Biblia, leen así, hasta abren, no sé, un pasaje, una página, a ver qué me dice Dios, lee PA, y como si fuese una cosa mágica, que tiene que suceder, que va a suceder, que esto, que aquello. Y sin embargo, eso se lee dentro de un contexto para que nosotros podamos aplicarlo y entenderlo en nuestro caminar diario, porque son normas, reglas, son entonces reflexiones profundas de un pueblo que fue caminando y desde su historia comienza a reflexionar y a entender qué es lo que Dios le estaba diciendo, qué es Dios lo que le estaba pidiendo. Y nosotros hoy entonces en nuestra hermenéutica, entendiendo ese mensaje, también procuramos aplicarlo a nuestra vida. Por eso que es un poco complicadito estudiar esto de la Biblia. Entonces decíamos que antes que nada tenemos que mirar un poco 3 períodos en el que en el mismo libro se propone la historia de Israel. En el primer período, en el que en el mismo libro nosotros encontramos como escenario los discursos de Moisés y de su proclamación de la ley, es decir, el momento que precedió inmediatamente a la primera entrada del pueblo en la tierra prometida. Este es un discurso que lo está haciendo Moisés allí, antes de entrar a la tierra prometida. Esta es una primera situación importante de comprenderla. Moisés y su proclamación, ¿verdad?, de la ley en este escenario, su discurso, en el momento en que precede, decíamos, su entrada a la tierra de Israel. Ahora, el Deuteronomio es entrar, ¿verdad?, de cierta manera, al entrar es presentado como palabras dichas por Moisés. El Deuteronomio es un libro, como palabras dichas por Moisés, porque son largos discursos en donde le encontramos a Moisés hablando, por eso es palabras presentadas por Moisés. ¿Y le presenta a quién? Y le presenta a todo el pueblo, es decir, a Israel, que se está preparando antes de entrar a la tierra prometida. Les indica al mismo tiempo la manera de comportarse en esa tierra. Es muy interesante, ¿verdad? Por eso es un deuteronomos, una segunda ley. Hoy que movés y que hoy me veo paitejo, que va ella va a ir con opepe. Ani que pejo a pefallate, ani que pejo a bella vigínate, ani que bella poirorei. O sea, es como decir una mamá, una abuelita que te da indicaciones antes de que vos te marches a algún lugar y en ese consejo, digamos, de la mamá, de la abuelita, que te está diciendo algo para que te prepares, de acuerdo a lo que vas a encontrar y dónde te vas a encontrar. Y entonces estos discursos, los 4 aquí principales de Moisés, están apuntando a eso, a una preparación antes de ingresar a la tierra prometida. Entonces el Deuteronomio es presentado, decíamos, como palabras dichas por Moisés a todo Israel antes de entrar a la tierra prometida. Les indica la manera de comportarse para tener allí una vida feliz. ¿Se dan cuenta? Es para tener una vida feliz. Entonces una vida infeliz al final de cuentas, ¿verdad? Sino que una vida anclada en Dios, una vida pensada desde Dios. El libro entonces se sitúa ante el lector, ante nosotros que estamos leyendo hoy, como viniendo de los orígenes del pueblo de Israel. Se presenta como algo que viene allá del fondo, de los orígenes, cuando está naciendo Israel. Y la ley que aquí se promulga es presentada como dada por su guía original. Entonces todas estas normas, ¿verdad?, se le aplica, ¿verdad?, a la vida de Moisés. Moisés es el que está hablando. Moisés es el que está presentando. Como aquel guía, el original. ¿El original quién es? Es Moisés. No es un pseudo Moisés, un falso Moisés u otro Moisés, sino que aquí te quiere presentar y te dice directamente que este libro está conducido, está dicho, está escrito de cierta manera por el mismo Moisés. Moisés entonces, con todo el peso
que una figura de tanta autoridad debe tener, afronta esta realidad. Es Moisés el que debe afrontar. Y es como diciendo, yo soy el autor, yo soy responsable de todo lo que nosotros encontramos aquí. Estas son reflexiones mías. Así, pero entonces mi responsabilidad es grande, ¿verdad? La responsabilidad de Moisés es muy grande. Ahora, precisamente mientras el libro estaba todavía en proceso de formación, la situación cambió de forma dramática. El pueblo experimentó, de hecho, el juicio de Dios y la pérdida de la tierra, con que habían sido amenazados si eran desobedientes y no ponían toda su confianza en el Señor. Las palabras del Deuteronomio pasaron así a interpelar de una manera clamorosa a una comunidad que había sido nuevamente relegada fuera de los confines de la tierra prometida al desierto, o sea, como que fue enviada, ¿verdad?, a esa parte de la tierra, excluida de la tierra prometida y enviada al desierto. Ellas la ayudaron a interpretar su historia reciente como el fracaso al no vivir según las enseñanzas de su Dios. Pero recordemos que también le anunciaron de nuevo que la promesa divina era aún valedera y le explicaron lo que debía hacer para dar vida a esas posibilidades aún existentes. Entonces, queridos hermanos, esto es importante, esto es elemental y fundamental para entender el verdadero significativo del libro del Deuteronomio. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Gracias, Señor,
Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Oh Jesús, qué bueno eres, qué grande es tu amor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te damos gracias, Señor. Gracias, mi corazón te alaba, generoso Dios, Padre bueno. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañ e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Nosotros decíamos anteriormente que
Este significado es muy importante porque en este primer periodo es el que en el mismo libro se propone, ¿verdad?, como escenario los discursos de Moisés. Y eso es importante entenderlo. Estos 4 discursos de Moisés y de su proclamación de la ley. Los discursos en que se proclaman prácticamente la ley. El momento que precedió inmediatamente a la primera entrada del pueblo en la tierra prometida. Ahora, el Deuteronomio es presentado como palabras dichas por Moisés. No nos olvidemos de este aspecto y de este detalle. Es presentada entonces toda la parte capitular que encontramos aquí. Es Moisés que está hablando, ¿verdad? Y de esta manera se les indica la manera de comportarse para tener una vida feliz a entrar en la tierra de Israel. Ahora, el libro pues se sitúa ante el lector, el que tiene en sus manos, como viniendo de los orígenes del pueblo de Israel. Es decir, es Moisés, ¿verdad? Es el que está escribiendo, Moisés es el que está redactando este libro, así por lo menos se nos presenta. Y la ley que ahí se promulga entonces es presentada como dada por su guía original, claro. Si es Moisés, decimos el que está escribiendo, Moisés el que está haciendo este discurso, ciertamente que también esto sería súper original, porque él es el que está presentando y él mismo lo está dando. Ahora, Moisés, con todo el peso que una figura de tanta autoridad puede tener, es entonces lo que le da la certeza, ¿verdad?, y le da la fuerza a este libro de Deuteronomio. Moisés, imagínense que es la figura de tanta autoridad. Moisés tiene mucha autoridad sobre el Antiguo Testamento y sobre todo sobre este libro. Ahora, sin importar cuáles hayan sido los procesos de su composición, porque no entramos aún nosotros en este proceso, ¿verdad? La composición sería un estudio muy arduo y muchas veces un poco caigüe, como decimos nosotros, porque hay muchos detalles y vuelvo a repetir y vuelvo a decir esto y esto que pasó y este versículo y esto aquí. En fin, la cuestión del proceso de composición de un libro no es fácil y más aún en la antigüedad. Por lo tanto, el Deuteronomio quiere ser recibido como algo fundacional y relacionado con Dios. Relacionado directamente con Dios. Dios que acepta, en este caso, ¿verdad?, la propuesta que le está haciendo el mismo pueblo, ¿verdad? Es el pueblo de Israel. ¿A través de quién? Y a través de Moisés. Y entonces Moisés recibe estas tablas de la ley, recibe lo que el Señor quiere comunicar a su pueblo, entonces Moisés como un verdadero pontífice. Por lo tanto, el Deuteronomio quiere ser recibido como algo fundamental y relacionado con Moisés, como algo que pertenece a los orígenes y es autoritativo para todo el pueblo. Es autoritativo para todo el pueblo. Pero ¿por qué tiene autoridad este libro? Y porque justamente lo escribió Moisés. Ahí está. Eso es entonces lo que nos quiere dar a entender. Por lo tanto, algo que pertenece a los orígenes, algo que está relacionado a Moisés, algo que pertenece a los orígenes y es autoritativo para todo el pueblo. Es decir, todo el pueblo tiene que utilizarlo. Todo el pueblo tiene que entender que eso lo escribió Moisés, ¿verdad? Entonces todos como comunidad tenemos que ponernos las pilas, decimos nosotros, para poder poner en práctica también. Ahora, este contexto en el que el mismo libro quiere situarse debe ser tomado con total seriedad. Debe ser tomado con total seriedad. Pero viene el adversativo, como siempre nosotros conocemos. Lo que hemos dicho al hablar del proceso de la composición del libro, nos damos cuenta de que las palabras del Deuteronomio interpelan también a Israel de una época posterior, o sea, que será más adelante. Y fueron así en gran parte creadas con esta intención. Fue Israel quien fue el del reino de Judá, o en los últimos 100 o 120 años que sobrevivió en el país antes de su destrucción y cautiverio a manos de babilonios. Las palabras de Moisés representadas, ¿qué es lo que traen? Y están reportando en el libro de la ley, recordando de nuevo al pueblo la promesa de la tierra de que ahora gozaban como don de Dios.
y al mismo tiempo debían advertirle sobre las tendencias y la desobediencia a la idolatría y a la infidelidad que estuvieron presentes en los días del desierto y que amenazaban constantemente la posibilidad de una vida larga y feliz en la tierra prometida. Entonces todos estos elementos son importantes, ¿verdad? En estos discursos de Moisés, en donde se insiste eso, la promesa de la tierra, que gozaban como don de Dios ya de cierta manera. Al mismo tiempo debían advertirles todas las tolerancias, ¿verdad? que se necesitan, una tolerancia total, ¿verdad? A estas tendencias de desobediencia. También a la situación de la idolatría, que amenazaban constantemente la posibilidad de una larga vida. Eso era lo peor, ¿verdad? La idolatría. Todo lo que es externo, todo lo que es pagano y todo lo que puede influenciar sobre la religión de Israel, ciertamente que era considerada como una situación pagana. Aquí, sin embargo, precisamente mientras el libro estaba todavía en proceso de formación, la situación cambió de forma dramática. El pueblo experimentó de muchos de los hechos que nosotros tenemos del juicio de Dios y de la pérdida de la tierra con que habían sido amenazados si eran desobediencias, ¿verdad? Si ellos eran desobedientes y no ponían toda su confianza en el Señor de las palabras del Deuteronomio. Entonces, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Seguiremos hablando sobre este significado del libro del Deuteronomio. Hay mucho aún por hablar, hay mucho aún por decir, lo que significa para todos nosotros, lo que significó en ese tiempo para la Biblia y lo que significa o significará también para nosotros en nuestro mundo actual. Y así nos despedimos con la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que el Señor les bendiga a todos y nos vemos próximamente con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.